La última huella humana en la Luna tiene más de 50 años. No la borraron. Sigue ahí. En la Luna no hay viento, no hay lluvia, no hay nada que la borre. La huella de Eugene Cernan, el último hombre en pisar suelo lunar, en diciembre de 1972, estará ahí dentro de 1 millón de años, exactamente igual que el día que la dejó. Y sin embargo, no hemos vuelto. En ese mismo tiempo construimos Internet. Secuenciamos el genoma humano. Creamos inteligencia artificial capaz de escribir, razonar y componer música. Pusimos telescopios en el espacio que nos permiten ver el universo como era hace 13.000 millones de años. Pero la Luna la dejamos ahí, a 384.000 kilómetros. Esperando. ¿Por qué? Y más importante, ¿por qué ahora, de repente, todo el mundo quiere volver? Parte 1. El trofeo. Para entender por qué nos fuimos, hay que entender por qué fuimos. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik. Un satélite del tamaño de una pelota de playa, girando alrededor de la Tierra, emitiendo un pitido de radio que cualquiera podía escuchar con la antena adecuada. Ese pitido aterró a Estados Unidos. No era el satélite en sí, era el mensaje detrás. Si puedes poner algo en órbita, puedes poner una bomba nuclear en órbita. Si dominas el espacio, dominas el planeta. La carrera espacial no fue una aventura científica. Fue la Guerra Fría con mejor fotografía. Kennedy lo entendió perfectamente. En 1961 anunció que Estados Unidos llegaría a la Luna antes de que terminara la década. No porque la ciencia lo pidiera, porque la política lo necesitaba. Necesitaban un logro tan grande, tan visible, tan innegable, que no hubiera forma de disputarlo. La Luna era el trofeo más grande que existía. Y lo ganaron. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la superficie lunar. 600 millones de personas lo vieron por televisión, la mayor audiencia de la historia hasta ese momento. 12 astronautas caminaron por la Luna entre 1969 y 1972. Y luego, se acabó el partido. La Unión Soviética nunca llegó. El trofeo estaba ganado. Y sin un rival que te persiga, sin una amenaza que justifique el gasto, el presupuesto de la NASA empezó a caer. En 1966 era el 4,4% del presupuesto federal americano. En 1975 era menos del 1%. No olvidamos cómo llegar a la Luna. Simplemente dejamos de querer ir. Pero la NASA no desapareció. Apostó por algo diferente. Si ir a la Luna era demasiado caro, quizás la solución era abaratar el acceso al espacio. Crear una nave reutilizable. Un vehículo que no se tirara al océano después de cada vuelo, sino que volviera, se revisara, y volviera a volar. Así nació el transbordador espacial, el Space Shuttle. La idea era brillante. La ejecución fue una lección sobre cómo las buenas intenciones pueden convertirse en trampas. El Shuttle era técnicamente extraordinario. Aterrizaba como un avión. Llevaba grandes cargas al espacio. Fue construida la Estación Espacial Internacional vuelo a vuelo, pieza a pieza, durante años. Pero el mantenimiento entre vuelo y vuelo era absurdamente complejo. Las 24.000 losetas cerámicas que protegían la nave del calor de reentrada había que inspeccionarlas y reemplazarlas una por una después de cada misión. El resultado: poner 1 kilogramo en órbita con el Shuttle costaba más que con los cohetes desechables que pretendía reemplazar. 30 años de programa, 135 misiones, 2 tragedias, el Challenger en 1986, el Columbia en 2003, que costaron la vida a 14 astronautas. Y al final, cuando se canceló en 2011, quedó una pregunta incómoda en el aire. ¿Para qué fue todo eso? La respuesta honesta: para aprender lo que no funciona. Y eso también es ciencia, aunque duela. En 2002, un año después del 11 de septiembre, cuando el mundo miraba hacia adentro, un empresario sudafricano fundó una empresa de cohetes en California. Nadie lo tomó en serio. Elon Musk no tenía formación en ingeniería aeroespacial. Había hecho dinero con PayPal. Y ahora decía que quería llegar a Marte. Sus primeros 3 cohetes explotaron. El cuarto funcionó. Y desde entonces, SpaceX cambió algo que parecía imposible de cambiar: el costo de acceder al espacio. El secreto no era tecnología nueva. Era una idea vieja aplicada con obsesión: la reutilización real. Los cohetes siempre habían sido desechables porque nadie había resuelto el problema de hacerlos volver intactos. SpaceX lo resolvió. El Falcon 9 despega, pone su carga en órbita. Y la primera etapa, el cilindro más grande, el más caro, vuelve a la Tierra y aterriza de pie, sobre sus propios motores,
con una precisión que parece magia pero es física aplicada con extremo rigor. Hoy SpaceX tiene una tasa de éxito del 99,75% en sus lanzamientos. Y han reducido el costo de poner 1 kilogramo en órbita en un factor de 10 comparado con la era del Shuttle. Pero el Falcon 9 era solo el ensayo. Lo que vienen construyendo en Texas es otra cosa. Se llama Starship. Es el cohete más grande y más potente jamás construido por la humanidad. Más alto que el Saturno V que llevó a los Apollo a la Luna. Y completamente reutilizable. Tanto la primera etapa como la segunda vuelven a la plataforma de lanzamiento para ser usadas de nuevo. Si funciona como está diseñado, el costo de llegar a la Luna podría caer hasta niveles que habrían parecido ciencia ficción hace 20 años. La física no cambió, cambió la economía, y en la exploración espacial, eso lo cambia absolutamente todo. Pero hay algo más, algo que en 1972 no sabíamos y que hoy cambia el cálculo por completo. Durante décadas asumimos que la Luna era una roca estéril, seca, muerta, sin nada que no pudiéramos encontrar mejor y más barato en la Tierra. En 2009, la NASA confirmó que estábamos equivocados. Hay agua en la Luna. No poca, potencialmente miles de millones de toneladas de hielo, escondidas en los cráteres del Polo Sur, zonas donde el Sol nunca llega, donde la temperatura baja a menos 250 grados centígrados. Más frío que Plutón. El agua es H2O, hidrógeno y oxígeno, separados con electricidad. El hidrógeno es combustible de cohete. El oxígeno es aire para respirar. Piénsalo como una gasolinera en mitad del camino. Hoy, para ir a Marte, necesitas salir de la Tierra cargando todo el combustible del viaje de ida. Y el de la vuelta. Es como cruzar el Atlántico en barco sin un solo puerto donde repostar. La Luna podría ser ese puerto. No el destino, sino la plataforma de lanzamiento hacia el resto del sistema solar. Eso no es romántico, es logística. Y la logística, en exploración espacial, es la diferencia entre posible e imposible. Y luego está la geopolítica. Porque lo que está pasando ahora mismo no es muy diferente de lo que pasó en 1957. Solo que con más actores en el tablero. China aterrizó en la cara oculta de la Luna en 2019. Fue la primera vez en la historia. En 2024 trajo muestras del polo lunar a la Tierra. Ha declarado que quiere tener astronautas en la Luna antes de 2030 y una base permanente después. India aterrizó en el polo sur lunar en 2023. Rusia firmó acuerdos con China para proyectos conjuntos. Europa, Japón, los Emiratos Árabes, todos tienen programas, todos tienen ambiciones. Y aquí está la pregunta que nadie hace en voz alta en los comunicados oficiales. ¿Quién tiene derechos sobre el hielo lunar? ¿Sobre los minerales? ¿Sobre las ubicaciones con más luz solar constante, perfectas para paneles solares? ¿Sobre los cráteres con agua? El Tratado del Espacio Exterior de 1967 dice que ninguna nación puede reclamar la Luna como su territorio. Pero no dice nada sobre explotar sus recursos. Y los abogados internacionales llevan años discutiendo esa distinción. Es el Ártico, pero en el espacio, y a diferencia del Ártico, nadie ha llegado todavía. Quien llegue primero y establezca presencia. Importa. Hay una objeción que aparece siempre en estas conversaciones. Hay guerras, hay cambio climático, hay millones de personas sin acceso a agua limpia. ¿Y gastamos decenas de miles de millones en ir a la Luna? Es una objeción honesta, merece una respuesta honesta. Carl Sagan la dio mejor que nadie. Todos los huevos de la humanidad están en una sola canasta. Este planeta hermoso, frágil, con su atmósfera delgada como la piel de una manzana, es todo lo que tenemos. Un asteroide del tamaño equivocado. Un error nuclear, una pandemia más letal que la última. Y no hay plan B. La Luna no nos salva de eso directamente. Pero aprender a vivir fuera de la Tierra, a construir, a sobrevivir, a generar recursos en otro mundo, eso podría ser la diferencia entre una civilización que dura siglos y una que no. Y hay algo más, algo que casi no se menciona. Cada vez que la humanidad decidió ir a algún lugar difícil, la tecnología desarrollada para llegar terminó cambiando la vida en casa. El programa Apollo nos dio los microprocesadores modernos, los materiales de aislamiento, los sistemas de purificación de agua. No como objetivo, como consecuencia. No sabemos qué va a inventar la humanidad en su camino de regreso a la Luna. Pero la huella de Cernan sigue ahí, perfectamente conservada, esperando compañía, y por primera vez en 50 años, parece que vamos a dársela.